Hola chicos, vamos a empezar la clase. No saben cuánto trabajo me está dando poder grabar esta clase y podérselas mandar, puesto que es muy grande. Entonces, espero que ya por fin de esta forma pueda llegar a ustedes. Puede llegar a ustedes. Estamos entonces, el capítulo se llama Velocidad de las reacciones. En otros libros este capítulo aparece como cinética química. Es el área de la química que se ocupa de la rapidez o de las velocidades de las reacciones. Es decir, en este capítulo nosotros estudiamos la velocidad de las reacciones. Eso significa el tiempo en el que puede transcurrir una reacción y qué factores pueden hacer que la reacción transcurra en un tiempo favorable o muy lenta. ¿Cómo podemos hacer para acelerarla? También en este capítulo vamos a aprender sobre qué pasa con esas reacciones que tienen dos direcciones, es decir, que tienen doble flecha, una que apunta en sentido directo y una que apunta en sentido inverso. También vamos a hablar sobre las reacciones que son las reversibles. ¿Qué pasa cuando alteramos algún factor dentro de la reacción, de una reacción en equilibrio? Y cómo el sistema compensa esas alteraciones que podamos hacer en este tipo de reacción. En este capítulo vamos a practicar también la constante de equilibrio de una reacción en equilibrio. Yo para eso voy a grabar una nueva clase y la voy a transmitir en vivo en Facebook porque es parte práctica del capítulo. Este capítulo sobre todo tiene mucho análisis porque vamos a tener que comprender qué pasa cuando alteramos en una reacción en equilibrio la concentración de un reactivo o de un producto, si agregamos un catalizador, si alteramos el volumen, qué pasa, o si agregamos temperatura o quitamos temperatura, qué pasa con la reacción en equilibrio al alterar estos factores dentro de una reacción en equilibrio. Todo esto está resumido en esta presentación y está muy bien explicado en el capítulo 9, que es en el que estamos para esta clase. Bueno, lo primero que vamos a mencionar es la velocidad de la reacción. ¿Qué es la velocidad de una reacción? La velocidad de una reacción, pues su nombre lo dice, si estuviéramos comparando en lugar de reacción a unos corredores, especificaría el tiempo que que nos lleva a nosotros llegar a la meta. En el caso de la reacción, estamos hablando del tiempo que le lleva a una reacción convertir sus reactivos en productos, ¿verdad? Es decir, el tiempo en el que se da una reacción química. O es decir, el tiempo en el que los reactivos deben reordenar sus enlaces, reacomodarlos de formas diferentes para convertirse en productos. Para eso debemos estudiar unos factores. ¿Verdad? Tres son los factores que vamos a evaluar a la hora de evaluar la velocidad de una reacción. Uno es la teoría de las colisiones. Dos es la orientación de la colisión. Y tres, la energía de activación. Son tres factores importantísimos para que una reacción pueda transcurrir en óptimas condiciones. ¿Qué estudia la teoría de las colisiones? La teoría de las colisiones es aquella que se refiere al choque que deben sufrir las reacciones para que pueda llevarse a cabo una reacción química. ¿A qué se refiere ese choque? Significa que las partículas del reactivo deben chocar para que la reacción pueda darse de una manera exitosa. Pero no solo deben chocar, ese choque debe tener un privilegio especial, y ese privilegio es que debe ser en la orientación adecuada. Entonces, ¿a qué se refiere con que debe ser con la orientación adecuada? Asumamos que las partículas que van a chocar son como las bolas estas que se utilizan para jugar boliche. Ustedes saben que tienen 3 hoyitos para meter los dedos. Asumamos que esas son las partículas que van a reaccionar y que para que la colisión sea exitosa, tenga una orientación exitosa, deben chocar del lado donde tienen los hoyitos. ¿Qué pasa si lo hace una bola? Choca con el lado de los hoyitos, pero la otra choca de un lado donde no tiene los hoyitos. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber colisión? Sí. ¿Va a ser exitosa? No.
¿Por qué no va a ser exitosa? Porque la orientación de las partículas o de las bolitas no fue la adecuada. Ahora, asumamos el ejemplo contrario. Si chocan y que chocan ambas por el lado de los hoyitos. ¿Va a haber reacción? Sí. ¿Por qué? Porque hubo colisión. ¿Va a ser exitosa? Sí, porque chocaron en la orientación adecuada. Entonces, a eso se refiere con la teoría de las colisiones en cuanto al factor orientación y en cuanto al factor colisión. La tercera necesidad que debe cumplir una reacción para que ocurra de manera exitosa es la energía de activación. Para explicar la energía de activación, después voy a regresar a esta parte, me voy a ir a esta diapositiva. La energía de activación se refiere a esa energía necesaria que deben de tener los reactivos al inicio para que pueda llevarse a cabo la reacción química, ¿sí? ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que si los reactivos no tienen la suficiente energía para poder sufrir el rompimiento de los enlaces en los reactivos, el reordenamiento y la nueva orden o la nueva formación de enlaces para formar los productos, la reacción no se va a dar. Entonces, para comprender esto, pensemos que esa energía de activación es como la fuerza que debe ejercer un jugador de golf en el palo para pegarle la pelota y que la pelota pueda vencer un bordito y poder entrar al hoyo. Si el jugador de golf no le pega lo suficientemente fuerte o moderado a la pelotita no vence el obstáculo que sería el bordito y por lo tanto no llegaría a meter la pelota en el hoyo. Entonces, ¿cuál es la energía de activación aquí? La fuerza con la que el jugador de golf le dio a la pelota. ¿Sí? Así pasa en las reacciones químicas. Si los reactivos que ustedes pueden ver acá, los reactivos no tienen la energía necesaria estos reactivos no tienen la energía necesaria para superar este bordito, entonces los reactivos no se van a convertir en los productos. ¿Qué hay que hacer para que los reactivos tengan la suficiente energía y puedan vencer este obstáculo y convertirse en productos? Pues tener energía de activación. Regularmente esta necesidad de energía de activación se vence. ¿De qué forma? Se vence cuando agregamos, por ejemplo, un catalizador. Vamos a regresar. O por ejemplo, cuando agregamos temperatura a la reacción. Esos son factores que pueden ayudar a que se venza esa energía de activación. ¿Cómo sucede esto en las reacciones bioquímicas? Pues no nos sentamos a calentarnos en una estufa, ni nos sentamos al sol para que podamos tener la energía necesaria para que nuestras moléculas se conviertan en energía. No. Lo que hacemos es que tenemos catalizadores que catalizan, valga la redundancia, nuestras reacciones bioquímicas y a esos catalizadores biológicos se llaman enzimas. Y en el área inorgánica, que es en la que nosotros estamos ahorita, esos catalizadores pueden ser la temperatura, agregar calor, o calentar con un mechero, o, por ejemplo, también puede ser agregar un catalizador metálico o alguna sustancia química que funcione como un catalizador. Recordemos que los catalizadores no se consumen en las reacciones químicas, no forman parte de los productos, no van a reaccionar, simplemente van a hacer presencia para que las reacciones transcurran a velocidades adecuadas. Entonces, a eso se refiere la energía de activación. Aquí atrás, que me había saltado esta presentación, está la parte de cómo podemos averiguar cuánto tiempo dura una reacción o en cuánto tiempo se consume un reactivo o en cuánto tiempo se produce un producto, y es utilizando esta fórmula. No voy a entrar tanto en detalle en esta parte porque prácticamente no se los voy a preguntar, pero es bien fácil la fórmula. Si ustedes quisieran saber en cuánto tiempo se forma el producto B, por ejemplo, está basado en esta reacción que tenemos aquí, B. A se convierte en B. Si nosotros quisiéramos saber en cuánto tiempo o en el tiempo
3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, el tiempo que ustedes quieran tomar como tiempo final, cuánto tenemos de concentración del producto B. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que utilizar esta fórmula y escribir, por ejemplo, escribir la concentración de B, del producto B, en el tiempo final, o concentración de B final, menos la concentración de B en el tiempo inicial. Se hace una resta y nos da un resultado que sería el que iría en el numerador acá. Y después, pues volveríamos a hacer otro similar aquí, pero con un tiempo. Hagamos de cuenta que queremos saber en el tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, el tiempo final, pues ustedes lo definen. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la concentración de B en el tiempo 5 minutos, solo que lo convierten a segundos. 5 minutos menos tiempo inicial, que es 0, siempre regularmente 0, porque empezamos de 0. Entonces, esta resta dividido esta resta y me va a dar un valor. Pónganle que les dio un valor de 1.2. La diferencia, pónganle que les da de 1.2. Entonces el resultado se entregaría en concentración molar, que saben que es una M mayúscula, dividido S, que son segundos. Y este sería la velocidad promedio en lo que apareció B en el tiempo final que yo haya establecido. 30 segundos, 60 segundos, etcétera, dependiendo del tiempo que ustedes hayan decidido como tiempo final. ¿Estamos? Lo mismo sería con A, lo único que recuerden que al final, el tiempo final y la concentración final de A va a ser más chiquita que la inicial. Entonces aquí me daría una resta con un valor negativo. Solo que para fines prácticos, ese valor negativo, aquí, este valor negativo no cuenta. Entonces, se omite, ¿verdad? Por eso la fórmula tiene un valor negativo aquí para que a la hora que el resultado les dé negativo, multiplicarse por negativo, su resultado final sea positivo. De esta parte no hay práctica, solo es análisis para que ustedes lo puedan comprender. Vamos a continuar. El modelo de las colisiones tiene unas condiciones. Primero es que lo que explica es que las moléculas deben chocar para que se pueda llevar a cabo la reacción. Eso significa colisión. Entre mayor sea el número de colisiones y más fuertes sean las colisiones, mejor será la velocidad de la reacción. Conforme aumenta la concentración de las moléculas del reactivo, aumentará el número de colisiones. Es decir, esto es como pensar en ya ven, vivo a la par de la carretera. Esto es como pensar que en un estadio, entre más tumbado de gente esté, más fácil hay que uno choque con otra persona. Entonces, entre más concentración tenga yo de una sustancia, más posibilidad tengo yo de que haya colisiones entre esas partículas de esa sustancia. Y por consecuencia, mejor será el proceso de reacción y por consecuencia, mejor será la velocidad de la reacción. Sin embargo, no necesariamente o no solamente debe haber colisión, sino que debe haber una buena orientación de esa colisión para que la reacción pueda ser satisfactoria y en una velocidad prudente. ¿Qué es lo que tenemos aquí, verdad? El factor orientación que yo ya les había mencionado. El factor de orientación es necesario y muy importante a la hora de llevar a cabo una colisión en una reacción química. ¿Está allá? Factores que influyen en las velocidades de la reacción. Dentro de los factores que estudiamos a la hora de ver una reacción y evaluar que favorezca la reacción es el estado físico de los reactivos. Por ejemplo, cuando ustedes se toman un medicamento, si ustedes se lo toman en forma de cápsula, el proceso o el tiempo en el que les haga efecto va a ser más lento que si se lo toman en forma líquida o pulverizada. ¿Y por qué? Porque la superficie de contacto en las reacciones químicas es bien importante, ¿sí? No es lo mismo que nosotros tengamos una sustancia, por ejemplo, así, y que la superficie de contacto
con los gases, en este caso los líquidos del estómago, porque estamos hablando de un medicamento, sean simplemente estos 4, a que nosotros tengamos una sustancia que esté dividida. Imagínense en cuántos pedacitos, en muchos pedacitos. Cuando nosotros tenemos esto, lo que estamos teniendo son miles y miles de pedacitos. Y cada pedacito tiene su pequeña superficie de contacto, en la que de no estar triturado o pulverizado, tendría que tener 4 superficies de contacto, pero de estar pulverizado, cada uno de ellos tiene sus propias superficies de contacto. Entonces, es exponencialmente mayor la superficie de contacto y por lo tanto la velocidad de la reacción se ve favorecida. Y por consecuencia el efecto se ve favorecido. Un medicamento en forma de polvo se disolverá en el estómago y entrará al torrente sanguíneo con más rapidez que el mismo medicamento, pero en forma de una tableta. Y a eso se debe, a la superficie de contacto. Vamos ahora con el otro factor que también es muy importante. El otro factor tan importante es la concentración de los reactivos. Al aumentar la concentración de uno de los o más de los reactivos aumentan la velocidad de la reacción. ¿Por qué es esto? Por ejemplo, nosotros tenemos el reactivo A y B que van a reaccionar, pero del reactivo B tenemos una concentración bien poquita, un 10%, y del reactivo A tenemos una concentración muy grande. ¿La reacción se va a llevar a cabo? Sí, se va a llevar a cabo, pero a medida que aguante o dé lugar la concentración del reactivo del cual la tenemos poquita o la tenemos baja. Entonces, para que una reacción sea favorable y su velocidad sea exitosa, nosotros necesitamos que la concentración de los reactivos sea la ideal. Entonces, la concentración de los reactivos es bien importante. Aquí tenemos un ejemplo, dice, al aumentar la concentración de uno de los reactivos, aumenta la velocidad de las reacciones. Por ejemplo, la lana de acero arde con dificultad en el aire, el cual contiene un 20% de oxígeno. ¿Qué me está diciendo esto? Que la concentración del oxígeno, miren, no es pura. Entonces, la lana de acero va a arder, sí va a arder, pero no en las condiciones deseadas en una reacción química. ¿Por qué? Porque la concentración del oxígeno es muy pobre. No es lo mismo que la tuviéramos en un 80% o un 100%. En el laboratorio, por ejemplo, de microbiología, se utiliza una jarra con candela para poder llevar a cabo la incubación de bacterias microaerofílicas. La candela se mete en la jarra junto con los agares Sanders y se tapa. Es un bote de vidrio con una tapadera de metal. La candela al principio de la reacción o de la incubación está encendida, pero después del paso del tiempo la candela se apaga. ¿Por qué se apaga? Porque la reacción que está sufriendo la candela es una reacción de combustión y se acuerdan que las reacciones de combustión necesitan de oxígeno para poder llevarse a cabo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se apaga la candela? Porque la concentración de oxígeno disminuye o se hace cero. Y esa concentración no es la suficiente para mantener encendida la flama o la llama de la candela. Entonces, ¿qué afectó el proceso de esa reacción en el encendido de la candela? La concentración del oxígeno que fue muy poca. Entonces, la concentración de los reactivos es muy importante en el momento de evaluar la velocidad y el transcurso de una reacción química. Aquí tenemos el estado físico de los reactivos. Es, regresé, ¿verdad?
Vamos hacia acá. Vamos aquí, entonces dice temperatura, es otro factor importantísimo a la hora de evaluar la velocidad de una reacción química. La velocidad es a la que ocurre una reacción química aumenta al aumentar la temperatura a la cual se lleva a cabo una reacción. Por ejemplo, las reacciones bacterianas. Ustedes saben, me imagino que más de una vez sus papás les han dicho cuando compran carne o cualquier cosa, pensemos en la leche, que es el ejemplo que está aquí. Una vez abierto el empaque de la caja de leche, se guarda en el refrigerador. ¿Cuál es el factor el que se está tomando en cuenta ahí y por qué razón? Es el factor temperatura. La razón es que una vez abierto el empaque, la seguridad de este se ha perdido. Entonces, se corre el riesgo de que las bacterias que hayan en el ambiente contaminen la leche y la descompongan. ¿Por qué eso es más lento dentro del refrigerador? Porque las temperaturas en el refrigerador son más bajas, no son las óptimas para el funcionamiento de las reacciones bioquímicas de una bacteria y enlentecerían el proceso de descomposición de la leche. Mientras que fuera del refrigerador, peor en las temperaturas de aquí de Oriente, que manejamos a veces hasta 40, 41 grados de temperatura, esas sí son temperaturas favorables para el proceso de descomposición, bueno, de los procesos metabólicos de una bacteria que favorecerían el proceso de descomposición de la leche. En este caso, el factor importantísimo aquí es el factor temperatura, ¿sí? En el caso de nosotros, por ejemplo, sabemos que cuando nuestro cuerpo se calienta porque corremos, porque nos da fiebre, eso provoca que se nos aumente el pulso, que nos aumente la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, nuestro metabolismo. En fin, la temperatura en cualquier tipo de reacción favorece el proceso y por lo tanto favorece la velocidad de una reacción química. La presencia de un catalizador. Hasta el día de hoy hemos hablado de que un catalizador es favorable en el proceso de una reacción química. ¿Por qué? Porque los catalizadores sean biológicos, como las enzimas, o sean catalizadores inorgánicos, como cualquier metal o sustancia química que utilicemos, lo que hacen es acelerar la reacción. Y sigue siendo así. Esto se va a mantener. Lo único que ahora vamos a considerar, ¿qué pasa con un catalizador químico? Pero cuando tenemos una reacción que es, vamos a decir, ¿qué pasa cuando tenemos una reacción que es de estas? Miren, de las que son de doble flecha, las que son reversibles. Cuando nosotros tenemos un catalizador en una reacción que es reversible, el catalizador no tiene el mismo efecto que en una reacción de una sola flecha. ¿Por qué? Porque los catalizadores, en el caso de las reacciones reversibles, aumentan la velocidad de la reacción, sí, pero lo hacen tanto en el sentido directo como en el sentido inverso. Entonces, cuando ustedes tengan que evaluar una reacción reversible y responderme a mí, ¿qué pasa con el efecto de un catalizador en una reacción reversible? ¿Qué es lo que tienen que poner? Que no pasa nada. ¿Por qué? Porque va a acelerar la reacción directa, pero también va a acelerar la reacción inversa. Entonces, ¿hay efecto? No hay efecto en el proceso. Entonces, dicen, en el mundo biológico reciben el nombre de enzimas y son moléculas proteicas que actúan como catalizadores que aumentan las velocidades de las reacciones bioquímicas seleccionadas, ¿sí? Estamos bien ahí, pero bueno, pero en el caso de las reacciones, reversibles, que son las que vienen en la segunda parte de esta clase, en el caso de estas reacciones, no pasa nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque a estas reacciones se les llama reacciones en equilibrio químico. Es esta la parte que les quería enseñar.
Les voy a enseñar, que es donde vamos a empezar ahorita. En este tipo de reacciones, que son las reacciones reversibles, el uso de un catalizador no tiene efecto, ¿sí? Entonces, yo voy a detener esta clase ahorita aquí para ver que todo me ha salido bien. No saben cuántas veces he guardado. Y la segunda parte la cargo en un momentito. Espero estén leyendo, jóvenes. Este capítulo es de mucho, mucho análisis. La parte práctica es más analítica que práctica en realidad. Y lo práctico que vamos a ver tiene que ver mucho con lo analítico y se los voy a presentar en un video en vivo en unos momentos, mañana posiblemente temprano, para que ustedes lo puedan ver en cuanto tengan tiempo.